la gran crisis energética que se avecina. La economía mundial está en una situación muy frágil. Europa y el resto del mundo están sometidos a Estados Unidos. Esto podría llevarnos a un colapso mundial. En el video de hoy veremos cómo la crisis energética, en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania, está afectando a Europa y también a todo el mundo. Bienvenidos a Econews. El país clave aquí es Alemania, ya que si cae Alemania, sería como un efecto dominó que afectaría al resto de Europa y también del mundo. ¿Cómo llegamos a una situación tan frágil? ¿A qué nos va a llevar? ¿Perderemos todo? Frente a esta situación, lo mejor es tener información para saber cómo actuar. Recuerda darnos like y suscribirte para estar siempre informado. Comenta qué otros temas quieres que informemos y no olvides compartir el video a alguien que necesite informarse. Nos enfrentamos a una situación parecida a la de 2008, la gran crisis financiera que empezó con la burbuja inmobiliaria, derivando en una crisis hipotecaria en Estados Unidos, y luego se esparció alrededor de todo el mundo, como si fuera un virus pandémico. ¿De dónde viene esa crisis energética? Aunque se ha disparado ahora por la guerra entre Rusia y Ucrania, ya viene de mucho tiempo atrás. Estamos hablando de cuando se empezaron a tomar políticas económicas en contra de las energías no renovables, en este caso los hidrocarburos. Se empezó a desinvertir en el gas natural, en el petróleo, en el carbón, se empezaron a cerrar plantas, en toda Europa. Por otro lado, se ha estado incentivando el desarrollo sustentable, con la producción de energías renovables como la eólica, la solar, marítima, etc. Energías aún muy caras, pues dependen de subsidios y también del clima para su producción. Paradójicamente, el cambio climático afecta también a la producción de este tipo de energía. La crisis energética plantea una situación bastante frágil en la economía, porque la energía es la base de la producción. Desde 2008 no se invirtió lo suficiente en la producción de hidrocarburos. Para abrir una mina y reactivar ese tipo de inversiones, se requieren entre 5 y 15 años. En una situación de emergencia, no es algo que se pueda solucionar de la noche a la mañana. Cuando llegó la pandemia y la cuarentena, hubo un gran reinicio, se impulsó mucho más estas políticas de energía sustentable, y cuando surgió la recuperación económica nos enfrentamos a la crisis energética, y se estaba hablando de un gran apagón en muchísimos países, con racionamientos de energía, como había pasado con China. Sin embargo, China, en vez de resignarse a los apagones, hoy es el mayor productor de energía renovable en el mundo, porque ha invertido fuertemente en eso, pero además siguió invirtiendo en energía no renovable, al contrario de Europa. El planteamiento de China es: primero sigamos desarrollando el carbón, porque de nuestra industria depende nuestro crecimiento económico, mientras tanto vamos desarrollando las energías renovables. A diferencia de Europa, que atacó y cerró plantas a diestra y siniestra, sin prever cómo resolvería el desarrollo de energías renovables y la situación a la que se está enfrentando ahora. Cuando se dispara el conflicto en Ucrania, estaba en aprobación el gasoducto Nord Stream 2. Como Europa ha estado desincentivando la producción de energías no renovables, son muchos más dependientes de la importación de este tipo de energía. La economía las requiere para seguir en crecimiento. Hubo muchas presiones de Estados Unidos para que no se aprobara el gasoducto Nord Stream 2, que conectaba Rusia con Alemania, cuando estaba a punto de aumentar la oferta de gas, para poder solventar un poco el tema energético en Alemania y en Europa. Biden declaró, antes de que Alemania lo hiciera, quien realmente debía tomar esa decisión, que el Nord Stream 2 no se iba a poner en funcionamiento. Eso sucedió un par de días antes de que iniciara la guerra, antes de la invasión. Luego de eso vinieron sanciones a la energía rusa. Su idea directamente era destruir la economía rusa, afectar sus exportaciones y debilitar fuertemente su moneda. Comenzaron así a poner sanciones. Lo irracional aquí es que ellos dependen mucho de Rusia. Es Rusia quien tiene los recursos y es Europa y el resto del mundo quien los necesita, entonces sancionar a Rusia es disparar los precios. Los precios de la electricidad se dispararon muchísimo, el gas aumentó un 700% en menos de un año. Esto está afectando a la población y a la industria de los países europeos, pero también del resto del mundo. Sin embargo, siguen aplicando sanciones. Cuando empezaron las sanciones, sacaron a Rusia del sistema SWIFT y congelaron sus activos financieros en el exterior. Entonces Rusia exigió un esquema de pago en rublos, su moneda.
¿Qué sucedió en los países que no aceptaron este nuevo esquema de pago? Se les cortó el gas. Alemania tuvo que someterse porque para producir depende de Rusia. Rusia simplemente se ha reubicado. La India ha duplicado o triplicado las importaciones de petróleo. China, más de 50% en gas. Turquía, que está del lado de la OTAN, supuestamente también ha aumentado. Entonces lo que se está haciendo es reenfocar la energía de ese lado. En consecuencia, la moneda rusa, el rublo, se ha fortalecido. Las sanciones ponen en jaque también al Nord Stream 1, que tiene un problema con una pieza. Deben transportarla desde Canadá, pero no lo quieren hacer porque no quieren enfrentar sanciones. Esto complica aún más su propia situación. Entonces Nord Stream 1 entra en mantenimiento y disminuye todavía muchísimo más la exportación de gas de Rusia, Alemania y el resto de Europa. Las mismas sanciones están empeorando la situación. Europa se queja de Rusia, quiere que aumente sus exportaciones de gas, pero al mismo tiempo lo están sancionando. Estados Unidos prometió suplir gas a Europa. Hubo una explosión en la terminal exportadora de Estados Unidos hacia Europa. Entonces no pudo mantener el suministro, que vendía a 40% más de su valor. Eso fue bueno para Estados Unidos, porque en tiempos de elección lo pueden usar para consumo interno y bajan un poco los precios. Pero en Europa se dispara más todavía, porque tiene que buscar otras fuentes, como Venezuela, que también es un régimen sancionado. Entonces Europa trató de negociar con Venezuela, y se les ocurrió así ponerle un tope al precio del gas y del petróleo ruso. Pero es Rusia quien maneja el suministro, si intentas comprarle a un precio menor, no te va a vender, y eso puede hacer que se disparen muchísimo más los precios. Todas las sanciones y las medidas que van tomando empeoran la situación. La solución que han visto como emergencia es saltarse todos sus discursos de cambio climático y retornar al carbón. Han tratado de posicionar a la energía nuclear como renovable, como energía verde para poder reactivarla. Incluso Francia, de los más importantes productores de energía nuclear en Europa, se estaba viendo obligada a importar energía. Lo que están planteando ahora es importar carbón. Rusia es el tercer exportador de carbón, Estados Unidos el cuarto, así que la situación igual se complica y no es tan sencilla. ¿Quién gana con todo esto? Como Estados Unidos también produce hidrocarburos, se ha visto bastante beneficiado en ese sentido, porque está ganando también. Logró someter a Europa, que se ha visto en unos problemas inmensos con esta crisis energética. En cambio, Rusia y China se adaptaron a esta nueva situación. Rusia estaba mucho más preparada para todo esto que Europa y Estados Unidos. Se habían preparado en conjunto con China, incluida la India. Ellos venían desarrollando un sistema alternativo al switch para hacer sus transacciones. También venían acumulando bastante oro para protegerse de cualquier cosa que pudiera pasar. Estaban desarrollando integración comercial, con el proyecto de la ruta de la seda que está tomando China desde hace muchos años, uniendo todo el mundo. En cambio, Estados Unidos y Europa apenas ahora están planteando una competencia de la ruta de la seda, con un proyecto de infraestructura para tratar de incorporar otros países. Hace tiempo que se está desglobalizando el mundo y se está dividiendo en bloques nuevamente. ¿Cuál va a ser la magnitud de todo esto que estamos viendo? ¿Qué pasa si se reduce más el suministro de gas en Europa? Algunas predicciones dicen que puede suceder un colapso total o una depresión económica muy fuerte, algo peor incluso que los de 2008, son como piezas de dominó que empiezan a caer. Y esto podría afectar especialmente a Alemania, que es el sostén de Europa, porque es una gran manufacturera, exporta más de lo que importa, y como sus costos están aumentando muchísimo. Entonces, Estados Unidos como productor, también de mercancías gana terreno en su lucha contra China y Alemania. Alemania siempre se mostró como un país poderoso, que financia a Europa, y si se cae Alemania pueden caer los demás países europeos. Van a tener que reducir su producción industrial. Eso va a traer desempleo, porque incluso la mayor productora de electricidad en Alemania está en graves problemas debido a que los precios se están disparando demasiado. O sea, diariamente está en pérdida. Es una situación bastante complicada. En Francia, vemos algo similar y el Estado va un poco al rescate de todos. Queda un gran interrogante que es tratar de entender por qué Europa complica su propia crisis energética, aplicando sanciones a Rusia. ¿Es por ideales? ¿Es por presión de Estados Unidos?
¿Hay intereses personales en esto? Mientras esperamos a que las aguas se aquieten, te proponemos que te mantengas informado y atento a las nuevas oportunidades de inversión que pueden traer las crisis. En nuestro canal tenemos un video con las 7 industrias antiinflación que te puede ayudar a saber en dónde usar tu dinero. Recuerda compartir con un amigo, regálanos un me gusta y suscríbete para mantenerte siempre informado. Hasta la próxima.